Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Sánchez y en este video voy a explicar un tema relacionado con los tipos de datos en el análisis estadístico. Este es un componente esencial para comprender la naturaleza y las aplicaciones de las técnicas analíticas. En el transcurso de esta presentación vamos a explorar los fundamentos de los tipos de datos. Por ejemplo, existen datos nominales, ordinales y de intervalo, y mostraremos las técnicas descriptivas y comparativas asociadas con cada uno de ellos. Comienzo esta exposición con una definición precisa de los tipos de datos. Por ejemplo, los datos nominales constituyen una categoría de datos que se caracterizan por la ausencia de un orden inherente entre sus valores. Los ejemplos más comunes están el género, el estado civil, el tipo de sangre. En este tipo de datos, las etiquetas o categorías no implican una jerarquía subyacente. Esa es la característica de este tipo de datos. Otro tipo de datos son los datos ordinales, que a diferencia de los nominales, los datos ordinales presentan una estructura ordenada, su nombre lo indica, datos ordinales. Pero las diferencias entre los valores no son uniformes. En otras palabras, existe una secuencia predefinida, pero la distancia entre los puntos en esta secuencia no es necesariamente uniforme. Ejemplos típicos de este tipo de datos son las escalas de calificación o clasificaciones de rendimiento. Bueno, existe un tercer tipo de datos que son los datos de intervalo. Este tipo de datos se caracteriza por tener una escala de medición con intervalos consistentes entre valores, pero sin un punto de ceros absolutos. La temperatura en grados es un ejemplo clásico de datos de intervalo, donde la diferencia entre 10 y 20 grados es la misma que entre 20 y 30. Hay unos intervalos establecidos. Ahora hemos establecido los conceptos básicos de los tipos de datos. Examinemos las técnicas de análisis descriptivo y comparativo asociadas a cada uno de ellos. Por ejemplo, con los datos nominales. Para este tipo de datos, las técnicas descriptivas más comunes incluyen el cálculo de frecuencias y porcentajes para determinar la distribución de las categorías. En cuanto al análisis comparativo, se recurre a pruebas de independencia como las pruebas de chi cuadrado para evaluar la asociación entre variables nominales. Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala nominal. La hipótesis nula de la prueba chi cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado una muestra. Datos ordinales. Las técnicas descriptivas para datos ordinales implican el uso de medidas de tendencia central como la mediana y la moda, así como medidas de dispersión como el rango intercuartílico. Para el análisis comparativo se emplean pruebas estadísticas no paramétricas como la U de Mann-Whitney para comparar dos grupos independientes o la prueba de Crushey-Wallis para comparar más de dos grupos independientes. Datos de intervalo. En este caso de datos de intervalo, las técnicas descriptivas involucran el cálculo de medidas de tendencia central como la media y la mediana, así como medidas de dispersión como la desviación estándar. Para el análisis comparativo se pueden utilizar pruebas paramétricas como la prueba T de Student para comparar dos grupos independientes o el análisis de la variancia ANOVA para comparar más de dos grupos independientes. Bueno, todo esto nos muestra pues que la comprensión de los tipos de datos y las técnicas analíticas asociadas son fundamentales para llevar a cabo una investigación estadística rigurosa y precisa. Al aplicar adecuadamente estas técnicas, podemos extraer información significativa y tomar decisiones informadas basadas en evidencia. Bueno, yo creo que esto es todo por el momento. Esto es muy profundo, pero es como un pequeño resumen. Gracias por su atención y dedicación en este viaje a través de los fundamentos del análisis estadístico. Espero que esta presentación haya sido esclarecedora y útil para los futuros esfuerzos investigativos.